Lo que estás a punto de descubrir no le va a caer nada bien a más de uno, sobre todo a los que pagaron de más solo por el emblema en la parrilla. En 2026, los llamados autos gemelos no desaparecieron, al contrario, se volvieron más comunes que nunca. Y hoy vas a entender algo que muchas marcas prefieren que pase desapercibido para el comprador promedio. Porque la realidad es esta, muchos de los vehículos que ves en agencias tienen un clon casi idéntico. Comparten la misma base, el mismo motor, y prácticamente cada componente clave. Sin embargo, uno de ellos puede costar miles de dólares más, sin una razón técnica real que lo justifique. En este video vamos a destapar 6 de los ejemplos más evidentes del mercado actual. Modelos que, en esencia, son casi iguales, pero que las marcas posicionan con precios completamente distintos solo por el nombre que llevan al frente. Y ojo con esto, quédate hasta el caso número 2, porque es el único de toda la lista donde el modelo más caro no es el que la mayoría imagina. Esto es Leyendas V8. Número 6. Nissan Rogue contra Mitsubishi Outlander. Esta es una de esas historias que, cuando la entiendes a fondo, cambia por completo la forma en la que ves el mercado. Porque aquí hablamos de dos SUVs que, a simple vista, parecen jugar en ligas totalmente distintas. Uno proyecta una imagen discreta, pensado para el día a día, enfocado en familias que buscan comodidad sin destacar demasiado. El otro apuesta por una presencia más robusta, líneas más marcadas y una propuesta que sugiere aventura. Parecen mundos separados, y eso no es casualidad. Pero en el momento en que vas más allá del diseño exterior, todo empieza a encajar de otra manera. Ambos nacen dentro de la misma estructura industrial, la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, una de las colaboraciones más grandes dentro de la industria automotriz global. Y no se trata solo de un acuerdo estratégico en papel. Esa alianza se traduce directamente en plataformas compartidas, desarrollo conjunto y componentes prácticamente idénticos. De hecho, varias versiones del Outlander montan el motor de 2.5 litros desarrollado por Nissan, junto con una transmisión CVT diseñada por la misma marca. Es decir, la base mecánica es prácticamente la misma que utiliza el Rogue. Mismo bloque, misma transmisión, mismo enfoque de ingeniería. No es coincidencia, es estrategia. Y lo más interesante es que la colaboración no se queda en una sola dirección. Nissan tenía una debilidad clara, no contaba con un sistema híbrido enchufable realmente competitivo en este segmento. ¿La solución? Tomar directamente la tecnología que Mitsubishi ya tenía desarrollada. Así, en ciertos mercados, el Rogue híbrido enchufable es, en esencia, un Outlander híbrido con el logotipo de Nissan. Ni siquiera recurrieron a su sistema e-Power, que tanto han promovido en otros países. Optaron por una solución más rápida y eficiente, reutilizar lo que ya funcionaba, ahorrando enormes costos de desarrollo. Incluso en algunas configuraciones, ambos modelos llegan a compartir un motor turbo de 1.5 litros con asistencia híbrida ligera. Es decir, la alianza no solo optimiza recursos, en muchos casos elimina por completo la necesidad de crear tecnología desde cero. Ahora bien, si hay diferencias visibles que importan. El Outlander ofrece 3 filas de asientos y capacidad para hasta 7 pasajeros, mientras que el Rogue está configurado para 5 ocupantes. Esa diferencia es real y puede ser decisiva según el uso. Pero cuando hablamos de estructura, mecánica y todos esos elementos que realmente influyen en la durabilidad y el costo de mantenimiento a largo plazo, la conexión entre ambos es directa. Y aquí es donde todo toma sentido. El Rogue ronda actualmente los $34.000, mientras que el Outlander puede acercarse a los $38.000 dependiendo de la versión. $4.000 de diferencia entre dos SUVs que comparten gran parte de su ADN técnico. Esto no va de decir que uno es mejor que el otro. Va de entender algo más profundo. Las marcas colaboran para reducir sus costos internos, y luego posicionan el precio según su estrategia comercial. Y en medio de todo eso, el comprador muchas veces termina pagando esa diferencia sin siquiera darse cuenta. Número 5. Ford Territory frente al JMC Yuzheng S330. Si lo anterior ya te hizo levantar la ceja, este caso va un paso más allá, porque aquí entra en juego una de las marcas más icónicas de Estados Unidos. Y, con ella, una idea que muchos compradores aceptan sin detenerse a analizarla, la supuesta ingeniería 100% propia. La mayoría da por hecho que el Territory es un SUV creado desde cero por Ford Motor Company. Un vehículo respaldado por más de un siglo de experiencia, desarrollado bajo estándares americanos y con todo el peso de una marca histórica detrás. Ves el logo en la parrilla, entras a la agencia, y automáticamente asumes que todo lo que hay debajo responde a ese legado. Pero cuando empiezas a investigar, la historia cambia bastante. Porque el Territory, en realidad, nace en China.
Su base proviene directamente del modelo desarrollado por Jiangling Motors, conocido como Yuzheng S330. Y aquí no estamos hablando de piezas aisladas o proveedores externos, algo completamente normal hoy en día. Estamos hablando del vehículo completo, la plataforma, la estructura, el diseño base y gran parte del desarrollo técnico tienen origen en JMC. Ford toma ese producto, ajusta el diseño frontal para alinearlo con su identidad visual y lo introduce al mercado con su emblema. Bajo el cofre encontramos un motor turbo de 1.5 litros, de 4 cilindros, con alrededor de 143 caballos de fuerza. Este propulsor también proviene del desarrollo de JMC. Ford intervino en aspectos como la calibración de la transmisión y la puesta a punto de la suspensión para darle una sensación más cercana a lo que el público espera de la marca, pero la base mecánica sigue siendo la misma. Y esto no pasó desapercibido cuando el modelo llegó a Latinoamérica. En comunidades de propietarios comenzaron a surgir detalles curiosos, componentes con referencias directas a JMC, interfaces multimedia que en sus primeras versiones mostraban gráficos prácticamente idénticos a los del modelo chino original. Ford sostiene que se trata de un desarrollo conjunto dentro de su alianza industrial, lo cual es cierto en términos formales. Pero cuando se analiza la ingeniería desde su origen, el vínculo con JMC es evidente. Ahora bien, aquí lo importante no es de dónde viene el vehículo. La industria automotriz china ha avanzado de forma impresionante en calidad, tecnología y diseño. El verdadero punto está en cómo lo percibe el comprador. Muchas personas creen que están adquiriendo un SUV desarrollado completamente por Ford, con toda la reputación que la marca ha construido en pickups y vehículos resistentes. Sin embargo, en la práctica están comprando un modelo creado principalmente por JMC y adaptado para otros mercados. Mientras que en China este SUV se posiciona como una opción accesible, el Teretauri se comercializa en varios países de Latinoamérica con precios que compiten directamente con marcas como Mazda o Toyota. Una jugada bastante clara, aprovechar el peso del nombre para ubicar el producto en un nivel superior dentro del mercado. Y ahora, cuando vuelvas a ver un Teretauri en una agencia, ya tienes el contexto completo para entender realmente qué hay detrás de ese emblema. Número 4. Chevrolet Equinox contra GMC Terán. Ahora entramos en un escenario todavía más interesante, porque aquí ni siquiera estamos hablando de marcas distintas colaborando entre sí. Aquí todo ocurre dentro de la misma casa. Una sola compañía toma un mismo vehículo, lo produce 2 veces, cambia el emblema, y lo vende a precios diferentes, muchas veces en la misma agencia, incluso compartiendo espacio físico. Esto es exactamente lo que pasa con el Equinox y el Terán. Ambos forman parte del mismo desarrollo dentro de General Motors. Utilizan la misma plataforma, el mismo motor turbo de 1.5 litros con cerca de 175 caballos de fuerza, la misma base electrónica y prácticamente toda la ingeniería que define cómo se manejan en la vida real. La distancia entre ejes es idéntica, el espacio interior no cambia, la capacidad de carga es equivalente, y sí, salen de la misma línea de producción. En la práctica, si manejas uno y luego te subes al otro, la sensación al volante, la respuesta del motor y el comportamiento general son casi calcados. Y esto tiene una razón muy simple, en esencia, son el mismo vehículo. Entonces, ¿por qué existen como 2 productos distintos? La respuesta está en una estrategia que General Motors ha perfeccionado durante décadas. Chevrolet se posiciona como la opción accesible, pensada para volumen, dirigida a familias que buscan funcionalidad sin complicaciones. Por otro lado, GMC se presenta como algo más sólido, más refinado, con una imagen que roza lo premium sin llegar al nivel de Cadillac. Para sostener esa diferencia, el Terán recibe cambios muy específicos en su diseño. Una parrilla más imponente, líneas más rectas y una firma de iluminación en forma de C que recuerda a modelos más grandes como la GMC Sierra. Todo está pensado para que visualmente transmita mayor presencia y un aire más sofisticado. Pero si vas a lo importante, la base mecánica sigue siendo la misma. Dentro del habitáculo es donde intentan marcar un poco más la separación. El Terán incorpora materiales que aparentan mayor calidad, mejor aislamiento del ruido y detalles más cuidados, especialmente en versiones como Denali. El Equinox, en cambio, mantiene un enfoque más práctico y directo, diseñado para el uso diario sin adornos innecesarios. La experiencia puede sentirse distinta, pero el vehículo debajo de todo eso no cambia. Y ahora viene el dato clave. Dependiendo de la versión y el mercado, el Terán puede costar hasta $3,000 más que el Equinox. $3,000 adicionales por un SUV que comparte chasis, motor, plataforma y prácticamente el mismo desempeño en el día a día.
Si lo analizas desde el punto de vista del valor real, la conclusión es bastante clara: el Equinox cumple exactamente la misma función. La diferencia real está en el logotipo que llevas al frente, y en la imagen que proyecta cuando lo dejas estacionado. Antes de meternos al top 3, haz una pausa rápida. Si este contenido te está cambiando la forma de ver los autos, deja tu like ahora mismo, porque eso ayuda a que más gente descubra este tipo de información. Y dime en los comentarios, ¿ya conocías alguno de estos casos o te está sorprendiendo todo esto? Seguimos. Número 3. Toyota Corolla Hybrid frente al Suzuki S-Base. Pon atención a esto, porque aquí ya no estamos hablando de similitudes, estamos hablando de algo mucho más directo. En este caso no se trata de plataformas compartidas ni de acuerdos técnicos entre marcas. Aquí estamos frente a dos autos que nacen literalmente del mismo lugar, pasan por la misma línea de ensamblaje y son construidos con las mismas piezas, por las mismas manos, prácticamente al mismo tiempo. Tanto el Corolla Hybrid como el S-Base se fabrican en la planta de Toyota Motor Corporation en el Reino Unido. Y esto no es un simple detalle industrial. Es el resultado de la colaboración entre Toyota y Suzuki, una alianza que en este caso va mucho más allá del papel. Aquí el resultado es claro: misma base estructural, misma línea de producción, mismo desarrollo tecnológico y prácticamente cada elemento del interior proviene del mismo origen. Si los observas con detenimiento, notarás pequeños cambios en el frente. El diseño de la parrilla es distinto, el parachoques tiene ligeras variaciones y, por supuesto, cada uno lleva su propio emblema. Pero quitando esos detalles visuales, lo que tienes delante es esencialmente el mismo vehículo. Ambos utilizan el sistema híbrido de 1.8 litros de quinta generación de Toyota, una de las tecnologías más probadas y eficientes del mercado, con cerca de 140 caballos de fuerza combinados. Este sistema no apareció de la nada. Es el resultado de décadas de evolución por parte de Toyota, y esa trayectoria es justamente lo que muchos compradores creen estar pagando cuando eligen el Corolla. Pero aquí es donde cambia la perspectiva. Si optas por el S-Base, en realidad te estás llevando exactamente la misma mecánica híbrida, el mismo sistema, la misma eficiencia y la misma durabilidad comprobada en millones de unidades a nivel global. No es una versión parecida, es la misma ingeniería. Toyota ofrece en el Corolla dos configuraciones híbridas, una con el motor de 1.8 litros y otra más potente con un sistema de 2.0 litros. Suzuki decidió simplificar su oferta y quedarse únicamente con la variante de 1.8. Esa es, en esencia, la diferencia real entre ambos productos. Todo lo demás gira alrededor del posicionamiento de marca. Ahora hablemos de números. Un Corolla híbrido puede situarse cerca de los $29,000, dependiendo del equipamiento y el mercado. El S-Base, en condiciones equivalentes, ronda los $27,000. $2,000 de diferencia por dos autos que salen de la misma fábrica. Toyota ha invertido décadas en construir una reputación sólida en confiabilidad, y eso se traduce en valor de reventa, percepción y confianza del consumidor. Suzuki, por su parte, no compite en ese terreno. Opta por una estrategia más directa, menos versiones, menor inversión en marketing, pero prácticamente el mismo producto. Al final, quien elige el Corolla está pagando tanto por el vehículo como por todo lo que representa su nombre. Quien se va por el S-Base, en cambio, está pagando casi exclusivamente por la máquina que se lleva a casa. Y si lo que buscas es tecnología de Toyota sin asumir el costo del emblema, la decisión empieza a volverse bastante evidente. Número 2. Toyota RAV4P frente al Suzuki Across. Lo que viene ahora rompe por completo el patrón que has visto hasta este punto, y no es una exageración. En todos los ejemplos anteriores había una regla clara: la marca más reconocida cobraba más, y el cliente asumía ese costo extra por el prestigio del emblema. Era una lógica repetida una y otra vez en la industria. Pero aquí, esa lógica simplemente deja de existir. Y cuando entiendes por qué, todo se vuelve aún más sorprendente. Estamos hablando de dos SUVs híbridos enchufables que compiten en mercados como Europa, cada uno en su propia red de concesionarios. Pero hay un detalle que cambia todo el juego: el modelo de Suzuki, una marca que en teoría debería posicionarse por debajo en precio, termina costando más que el de Toyota. Y no por poco, la diferencia es considerable. Primero, lo importante, lo que comparten. Ambos montan un motor de gasolina de 2.5 litros, acompañado por dos motores eléctricos, uno en cada eje. Incorporan la misma batería de 18.1 kWh, utilizan el sistema de tracción integral E-4 desarrollado por Toyota, la misma transmisión SVT y entregan una potencia combinada de 306 caballos.
Aceleran de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos y pueden recorrer hasta 95 km en modo eléctrico bajo ciclo WLTP. Aquí no estamos frente a un caso de plataformas similares, estamos frente al mismo vehículo. El Across es, en esencia, un RAV4 PHEV con otro logotipo. Toda la tecnología, el sistema híbrido, la arquitectura y el desarrollo provienen de Toyota, que posteriormente lo integró dentro de su alianza para que Suzuki lo comercializara en su propia red. Y ahora viene el dato que lo cambia todo. En España, el RAV4 PHEV arranca alrededor de 47.500 euros. El Suzuki Across, con exactamente la misma base técnica, parte desde aproximadamente 55.480 euros. Más de 8.000 euros de diferencia, pagando más por el modelo con menor reconocimiento de marca. ¿La razón? No tiene que ver con el producto, tiene que ver con estrategia. Suzuki necesitaba cumplir con las normativas de emisiones Euro 7 en Europa y no contaba con un híbrido enchufable competitivo en este segmento. La solución fue adoptar la tecnología de Toyota. Pero al ubicarlo dentro de su catálogo como un modelo tope de gama, lo posicionaron por encima en precio. El resultado es uno de los casos más invertidos de toda la industria automotriz. Aquí no pagas más por el emblema más fuerte, pagas más por el que necesita estar más arriba dentro de su propia línea de productos. Y el comprador que no conoce esta historia termina asumiendo ese costo sin cuestionarlo. Número 1. Chevrolet Captiva frente al Baojun 530. Llegamos al caso que cierra todo, y probablemente el que más impacto genera, especialmente en Latinoamérica. No estamos hablando de acuerdos complejos entre fabricantes ni de desarrollos conjuntos difíciles de entender. Aquí la situación es mucho más directa, y también mucho más incómoda. Un vehículo que ya existía fue tomado, rebautizado y presentado como si fuera propio. La Captiva que ves en las agencias luce completamente alineada con la identidad de Chevrolet. Diseño actual, proporciones atractivas y ese emblema al frente que transmite confianza inmediata. Todo está pensado para que el comprador sienta que está frente a un SUV desarrollado por una marca con décadas de historia. Y, en cuanto a precio, se posiciona compitiendo con modelos bien establecidos dentro del mercado. Pero hay un detalle clave que muchos pasan por alto en el momento de tomar la decisión. La Captiva, en realidad, no comenzó como un producto de Chevrolet. Su origen está en el Baojun 530, un modelo creado por SAIC GM Bulin, una alianza entre fabricantes que desarrolló este SUV pensando en mercados asiáticos, con un enfoque claro en volumen y accesibilidad. Ambos vehículos comparten absolutamente todo lo esencial: misma plataforma, misma estructura, mismo diseño base del interior y un motor turbo de 1.5 litros con aproximadamente 147 caballos de fuerza. General Motors tomó ese producto, ajustó ciertos elementos estéticos para alinearlo con el lenguaje visual de Chevrolet y lo introdujo en Latinoamérica bajo su marca global. Mientras que en su mercado original el Baojun 530 se posiciona como una opción accesible para un público amplio, la Captiva se presenta en la región como un SUV respaldado por la trayectoria de una marca americana. Y ahí es donde todo encaja. No se trata solo del vehículo en sí, se trata de cómo se percibe. Porque al final, lo que cambia no es la ingeniería ni la base del producto, sino la historia que se construye alrededor de él. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver el mercado con otros ojos. Y esto no se quedó solo en teoría. En foros y comunidades de usuarios han comenzado a aparecer comentarios sobre la resistencia de algunos componentes, el desempeño de la transmisión cuando el uso es constante y ciertos detalles electrónicos que varios propietarios han ido señalando con el paso del tiempo. No significa que todos presenten estos inconvenientes, eso es importante dejarlo claro, pero la conversación está ahí y se repite con cierta frecuencia. Y cuando entiendes de dónde viene realmente el vehículo, todo empieza a tener más sentido. Aquí no se trata de criticar su origen. La industria automotriz china ha evolucionado de forma impresionante en los últimos años, y marcas como BYD o Changan están demostrando de lo que son capaces en términos de tecnología, calidad y desarrollo. El verdadero tema es otro: la claridad hacia el comprador. Cuando alguien adquiere un auto bajo un determinado emblema, da por hecho que está recibiendo toda la ingeniería, la trayectoria y el respaldo de esa marca. Y en este caso, la historia es diferente. Es información que debería ser completamente visible antes de tomar una decisión. Ahora ya la conoces. Sabes exactamente qué hay detrás de una Captiva cuando la ves en una agencia. Y ahí lo tienes. 6 ejemplos reales de autos gemelos que hoy comparten el mercado. La próxima vez que estés frente a un vehículo en un concesionario, ten esto en mente: muchas veces la mejor decisión no está en el nombre más famoso, sino en entender qué hay realmente debajo de la carrocería. Nos vemos en el siguiente video.